Muy buenos días. Good morning. Estamos muy agradecidos con Dios I'm really thankful to God que podemos estar aquí compartiendo con ustedes. that we can be here and share with all of you. Vamos a continuar compartiendo sobre el tabernáculo. Let us continue to talk about the tabernacle. Y para esta mañana también vamos a compartir el libro de San Juan. For this morning, let us share the book of John. El libro de San Juan, el capítulo 2, versículo 19. John chapter 2, verse 19. San Juan 2:19 John chapter 2, verse 19. dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesus answered and said to them, destroy this temple, and in 3 days I will rise it up. Estamos compartiendo sobre el tabernáculo, So we are sharing about the tabernacle. acerca del libro del pastor Oxopark, Um, this is according to the Pastor Park's book que se llama el tabernáculo. that is called The Tabernacle. Y estamos en la sesión número 6, la clase número 6, We're in the 6th class, y estamos haciendo como una larga introducción. so we're doing like a long introduction. Entonces el tema de hoy es Today's theme is Dios se manifestó a través del cuerpo de Jesús, de Jesucristo. God manifests himself through the body of Jesus Christ. Sí, como, como vamos a leer esta gráfica aquí. So we're gonna read the verses here. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesus answered and said to them, destroy this temple, and in 3 days I will rise it up. Sí, cuando Jesucristo estuvo en este mundo, So when Jesus Christ was in this world, Jesús se encontró con los escribas y con los fariseos. he met with the scribes and the Pharisees. Jesús no tenía pecado. Jesus didn't have sin. Jesús es santo. Jesus is Él holy. no tiene ningún pecado en sí mismo. He doesn't have any sin on Y himself. cuando él se encontró con los escribas y los fariseos, So when he met up with the scribes and the ya, Pharisees, Jesucristo representa el templo de Dios. so Jesus represents the temple of God. Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, For example, when God created Adam, Dios quería manifestarse a su creación a través de Adán. God wanted to manifest himself through Adam. Si Dios quería manifestarse a través de Adán, God wanted to manifest himself through Adam. pero cuando Adán pecó, But when Adam sinned, ya esa manifestación de Dios se rompió la manifestación de Dios. the manifestation ripped apart. Ya Dios no puede manifestarse a través de Adán. ¿Por qué? God cannot manifest through Adam. Why? Porque Dios es un Dios santo. Because God is a God that's holy. Y Adán con pecado, Dios ya no podía manifestarse a través de Adán. And because Adam sinned, God cannot manifest himself through Por Adam. eso cuando vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, So when our Lord Jesus Christ came to this ya world, que Jesucristo no tiene pecado, and because Jesus did not have por sin, eso a Jesucristo se le llama el segundo Adán. so that's why Jesus is called the second Adam. Es el segundo Adán, ¿verdad? It's ¿Por like the qué? second Adam. El Why? primer Adán The first Adam fue creado ¿para qué? was created for what? Para la manifestación de Dios. Was created for the manifestation of God. Que Dios es espíritu God is a y spirit. Dios quería manifestarse a su creación. And God wanted to manifest himself in the spirit. Por eso creó a Adán, ¿verdad? That's why he created Adam. Adán no tenía pecado. Adam didn't have Dios se sin. podía manifestar a través de Adán. And God wanted to manifest himself through Adam. Pero cuando la gente miraba a Adán But when people saw o Adam, cuando querían mirar a Dios, or when they wanted to see a God, través de Adán podían mirar a Dios. through Adam, they will be able to Pero see esa God. imagen de Dios se rompió, ¿verdad? But that image of God was Se broken. destruyó. It got destroyed. Entonces, That is why Dios se quería manifestar hacia nosotros todavía. God wanted to manifest himself to us. Por eso, cuando Jesucristo vino a este mundo, So when Jesus Christ came to this world, Jesucristo es el segundo Adán.
Jesus was the second Adam. Quiere decir que Dios continúa con su mismo corazón. You can say that Jesus Dios. God, Dios continúa con un mismo corazón, ¿verdad? God wanted the same No, heart. Dios continúa con un mismo corazón. God continued with the same heart. Quiere manifestarse al mundo, And ¿verdad? he wanted to manifest to the Por world eso, a través de Jesús, that through a Jesus, través del cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? through the body of Jesus, Dios quería manifestarse al mundo. God wanted to manifest to the world. Mirando a Jesús, Looking at Jesus, podíamos ver a Dios. we were able to see God. Jesucristo dijo, Jesus el Christ que me said, mira a mí, those who see me mira al Padre. see the Father. Sin embargo, nevertheless, Nevertheless, ¿cómo miraron ellos a Jesús? how did they see Jesus? ¿Cómo lo miraron? How Como did they un see him? hombre. As a No man. pudieron, ellos los escribas y los fariseos, The scribes and the no Pharisees podían descubrir a Dios. couldn't discover No God, podían descubrir el corazón de Dios couldn't discover the a heart través de Jesús. through Jesus. Por eso cuando Jesús les dijo, So when Jesus said, destruir este templo, dice, destroy this temple, y en 3 días lo levantaré. and in 3 days I'll rise it up. Entonces, ¿cómo entendieron ellos? So how did they understand? Sí, esta palabra nos explica So these words explain cuando Jesús subió al cielo, ¿verdad? when Jesus went into heaven, El Espíritu Santo que moraba en Jesús the Holy Spirit that was in Jesus se manifestaría al mundo manifested to the world a través de los salvos. through the saved. O sea, ya Dios siempre ha deseado manifestarse. So God always wanted to manifest himself. Por eso estamos hablando del tabernáculo. That's why we're talking about the tabernacle. Pero atrás, go back. Más. Sí, por eso estamos hablando del tabernáculo, So ¿verdad? we're talking about the El tabernacle. tabernáculo es la sombra de nuestro Señor The Jesucristo. tabernacle was the shadow of our Lord Jesus Quiere decir, Christ. Jesucristo es la imagen de Dios. It is to say that Jesus is the image of God. Adán era la imagen de Dios. Adam was the image of El God. tabernáculo es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Tabernacle was the shadow of our Lord Jesus Entonces el Christ. tabernáculo representa la imagen de Jesús. That's why the tabernacle is the Ok, image of Jesus. el tabernáculo The es tabernacle una sombra, ¿verdad? is a shadow De nuestro Señor of Jesucristo. our Lord Jesus Nuestro Christ. Señor Jesucristo Our Lord Jesus es la Christ imagen de Dios. is the image of God, Es el templo de Dios. temple of Un God, lugar donde Dios quiere habitar, ¿verdad? a place where God wants to habitat, Pero abide. abide. Por eso, ¿dónde el fin al final lo que Dios quiere? In the end, that what God Lo wants, que Dios quiere es morar en el corazón del ser humano. what God wants is to To abide. abide. Habitar, habitar, inside the house, something. Mhm. Dios quiere habitar dentro del corazón del ser humano. God wants to abide in the man's heart. Por eso preparó a Jesús, ¿verdad? That's why he prepared Como Jesus. Jesús como una ofrenda Prepared Jesus as an offering para quitar el pecado, ¿verdad? to take away Y the sin. después de quitar el pecado, And after taking away the sin, Dios quiere morar con nosotros. God wants to abide in us. Dios siempre ha hablado del templo. God always talked about the ¿Qué temple. significa el templo? What does the temple mean? El templo significa, The temple por means, ejemplo, for example, Adán era el templo de Dios. Adam is the temple of God. Quiere decir un lugar donde Dios puede estar. It is to say that where God can be. Es un lugar, ¿verdad? It's a place Donde Dios puede estar where God a can través be. de Adán. Through Adam, Cuando Adán se separó de Dios, when Adam got separated from Dios God, mostró el tabernáculo, ¿verdad? God showed En tabernacle. medio del tabernáculo, And through the Dios tabernacle, quería mostrarse al mundo también, ¿verdad? God wanted to show the world. Dios quería mostrarse a nosotros. God wanted to show us. Y por eso dijo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, dijo. It says, 20. Éxodo 25:8. So Exodus 25, verse 8, Dijo, harán un santuario para mí it says, and let them make me a sanctuary, y habitaré en medio de ellos. and I may dwell among them. ¿Por qué, qué significa haré un santuario para mí? What does it mean, make Un- me a sanctuary? Un santuario A es un sanctuary lugar separado, ¿verdad? is the separate place. Porque un Dios santo Because a holy God no puede habitar dentro de un pecador. cannot be inside of a sinner. Por eso Dios quería estar con nosotros.
So that's why God wants to be with Pero no us. puede estar, mientras nosotros tenemos pecado en nuestro corazón, But as long as we have sin in our heart, Dios no podía estar con nosotros. God cannot be with Por us. eso Dios preparó un santuario, ¿verdad? That's why God prepared a Y sanctuary. dice, en ese santuario, And in that no, sanctuary, no estás, todo es limpio, ¿verdad? where everything is Todo clean, es santo. where everything's Entonces en holy, ese lugar, Dios quería estar en ese lugar, and in that place, God wants to be pero there. el deseo de Dios, The desire of el God, deseo de Dios, final deseo de Dios, the the final, final desire of God es habitar en el corazón del ser humano. is to abide in the heart of man. Nosotros somos el templo de Dios, We ¿verdad? are the temple of Dios God. quiere habitar en el corazón del ser humano, God wants to abide in the man's pero heart, no puede, ¿por qué? but he can't. El Why? hombre tiene pecado, Man has sinned. Dios es un Dios santo, ¿verdad? God is a holy Por God. eso no puede, por eso los escribas y fariseos That's why the scribes and the no Pharisees pudieron descubrir, not no pudieron discover, descubrir que Jesús es el templo de Dios. could not discover that Jesus is a temple of God. Ellos no pudieron descubrir, ¿verdad? They could not discover it. Ellos no entendieron They didn't understand cuando les digo que en 3 días levantaría el templo. that in 3 days I will rise up the temple. Por eso respondieron ellos de la siguiente manera. That's why they replied this way. ¿Cómo dijeron ellos? What did they say? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Then the Jews said, "It has taken 46 years to build this temple, and you will rise it up in 3 days." Ya, los judíos So the Jews edificaron ese templo, ¿verdad? built this temple 46 años. 46 years. Les tomó 46 años edificar ese templo, It ¿verdad? took them 46 years to build this temple, Y Jesús les dice and Jesus que en says 3 días que si lo destruyen, en 3 días lo va a levantar. that if they destroy it, he will rise it up in 3 days. Este era el templo de Salomón. This is the temple of Solomon. Era el templo, ¿verdad? It was a temple, Pero era un templo maravilloso. but it was a very beautiful temple. Solo era una sombra nada más. It was just a shadow. Solo es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. It was just a shadow of our Lord Pero Jesus Christ. Jesucristo, que es el templo de Dios, But Jesus, being the temple of God, estaba junto con ellos, ¿verdad? he was together with them. Ellos no pudieron reconocer a Jesús. They didn't know Jesus. No pudieron They reconocerlo. couldn't recognize him. No pudieron saber que era Jesús. They couldn't realize that he was Por Jesus. eso ellos no entendieron y dijeron, este templo tomó 46 años en edificarse. They didn't know. That's why they said it has taken 46 years to build this temple. Imagínense, 46 años, ¿verdad? Imagine 46 years. Mucha gente trabajó para construir el templo. Many people worked to build this temple. Mucha gente se sacrificó. Many people sacrificed. Muchos años, ¿verdad? Many years. 46 años. 46 years. Más que la misma vida de Jesucristo. More than the life of Jesus Porque Christ. Jesús solo vivió 33 años. Because Jesus only lived for 33 Por years. 46 años se edificó el templo, ¿verdad? For 46 years, they built this temple. Entonces ellos, ¿qué pensaron? So what did they think? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú lo vas a edificar en 3 días? How can you build this in 3 ¿Cómo days? tú vas a hacer este templo en 3 días? How can you do this temple in Ellos, 3 ¿qué days? pensaron? What did Ellos they no think? entendieron a Jesús, They ¿verdad? didn't understand Jesús Jesus. no les hablaba de ese templo físico. Jesus didn't talk about the physical temple. Jesús les hablaba de su cuerpo, ¿verdad? Jesus talked about their body, Que él iba a morir that he was going to y die, él iba a ser sepultado, and that he will be buried, Buried. y que iba a ser sepultado he'll be y que iba a buried, resucitar, ¿verdad? and that he will resurrect. Eso es la edificación del templo de Dios. That is the building up the temple of God. Porque lo crucificaron. Because they crucified Eso es, him. destruyeron el templo de Dios, So ¿verdad? they destroyed the temple of Y él lo sepultaron, ¿verdad? and they buried him. Pero al tercer día On the third day, resucitó. he resurrected. Significa nuevamente el templo de Dios se levantó en 3 días, nuevamente, ¿verdad? That means that the temple rised up in 3 days. ¿Cuál es la conclusión? So what's the conclusion? El templo de Dios, The temple of el God, verdadero templo de Dios, the true temple of es God, Dios, es Jesucristo mismo, ¿verdad? is Jesus Christ himself. Pero la gente, ¿cómo mira? But what did Sí. people think Nosotros about? miramos el tabernáculo en el desierto. We think about the tabernacle. Nosotros miramos el tabernáculo en el desierto. We see. We see the tabernacle Mi- in the desert. Miramos
Miramos a Jesucristo en este We mundo, see Jesus Christ in pero en this world, realidad eso representa nada más, in pero en this world, realidad eso representa nada más, ¿verdad? El tabernáculo, but it truly represents the no, tabernacle. el tabernáculo So the tabernacle solo era una sombra de nuestro Señor Jesucristo, was ¿verdad? just the shadow of our Lord Pero Jesus Christ. Jesucristo But Jesus es el templo de Dios, ¿verdad? is the temple of God. Jesucristo es Dios mismo, Jesus is God himself, es santo. is holy. Cuando vino a este mundo, When he came to en this este world, cuerpo santo, ¿verdad? in this holy Allí body, estaba la imagen de Dios. there was the image of God. Dios estaba con él. God was with him. ¿Por qué? Why? Porque en él no había pecado. Because there was no Por sin. eso Dios desea habitar en nosotros. So God wants to abide in us. Dios quiere estar con nosotros. God wants to be with Por eso, us. para estar con nosotros, To ¿verdad? be with us En nuestro corazón in our hearts. no debe haber ni un poquito de pecado. There shouldn't be any Ni sin. siquiera un poquito de pecado. Not even a tiny bit of sin. Por eso Jesucristo, como yo le mostré esta gráfica, ¿verdad? Just like I showed this Que image, ellos destruyeron el templo. they destroyed the temple. Es el cuerpo de Jesucristo, It's ¿verdad? the body of Él no Jesus. estaba hablando del templo físico. He wasn't talking about the physical temple. Estaba hablando de su cuerpo, He ¿verdad? was talking about his Pero body, ellos no lo but entendieron. they didn't Y understand. lo destruyeron And they en destroyed la it cruz. in the cross. Destruyeron el templo de Dios. They destroyed the temple of God. Y en 3 días And in 3 days, Jesús lo volvió a edificar nuevamente. Jesus rose up again. No, I mean, built it up. lo edificó el templo nuevamente, ¿verdad? He built it up Cuando again. regresó a la vida When nuevamente, he ¿verdad? returned back to Tomó to 3 días para edificar el templo de Dios. it took him 3 days to build the temple of Jesús God. dijo la verdad. Jesus said the Pero truth. ¿qué es lo que necesitamos saber nosotros? But what do we need to see? ¿Qué es lo que necesitamos saber? What do we need to see? Saber es así. Saber es Oh, what do to we know. need to know? ¿Qué es lo que necesitamos que saber nosotros? What do we need to know? Necesitamos que saber claramente, ¿no? So we need to see Jesús that es el Jesus templo de Dios. is the temple of God. Pero el templo final de Dios, But the final temple of God, el templo final, ¿verdad? the final temple, Lo podemos ver el templo lo podemos ver en Adán. in the temple we can see in Adam. No, el templo Temple lo podemos ver en Adán. we can see in Adam. Lo podemos ver en el arca. We can see in the ark. Lo podemos ver en muchas partes que representa el templo de Dios, ¿verdad? We can see in many parts in the Bible that is the temple Y of luego God. viene el tabernáculo, ¿verdad? And there's the tabernacle Representa como el templo de Dios. that represents the temple Y of así luego vino Jesucristo, and Jesus Christ came, representa el templo de Dios. that represents the temple Pero of God. el final, el templo final, ¿verdad? But the final El temple, último templo the final temple es nosotros mismos, ¿verdad? is our Nuestro cuerpo our es el body, templo de Dios. is the temple Por of eso, God. That is why para que Dios esté con nosotros, for God to be with us, Dios tiene que remover el pecado, ¿verdad? God has to remove the sin. Mientras que nosotros tenemos pecado, As long as we have sin, Dios no puede estar con nosotros. God cannot be with us. Por eso aquí dice, That's mire, why it says here, dice en San Juan 16:7, John chapter 16, verse 7. pero yo os digo la verdad, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I'll send him to you. Jesucristo dijo que él se iba, ¿verdad? So Jesus said that he will leave, Pero iba a enviar el Espíritu Santo. but he will send the Holy Spirit. Esta palabra nos explica, ¿verdad? So this word shares Que iba a venir el Espíritu Santo, ¿qué significa? that the Holy Spirit will come. What does that mean? Nos explica claramente, ¿verdad? It explains El clearly. Espíritu Santo The Holy Spirit no puede estar donde hay un pecador, donde hay pecado, perdón. cannot be where there is sin. Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? So Jesus went to Y heaven, cuando Él se fue, and when he left, Dios envió al Espíritu Santo, ¿verdad? God sent the Holy Spirit. Que manifestarse, para que ahora Dios se quiere manifestar a través de nosotros. Because God wanted to manifest himself through us. Mucha gente Many people menosprecia la salvación de Dios. despise the salvation of God. Mucha gente Many people no sabe
no saben quién son realmente delante de Dios. They truly don't know who they are in front Los of salvos, ¿verdad? the saved, Los que han recibido el perdón de los pecados. those who receive the forgiveness of sin. Somos el templo de Dios. We are the temple of Dios God. deseaba habitar en nosotros. God desired to abide in Por us. eso el templo final de Dios That's why the final temple of somos God nosotros mismos, ¿verdad? is us, ourselves, Nosotros, los salvos, the saved, los que hemos recibido el perdón de los the pecados, people that receive the los forgiveness, que hemos recibido la santidad de the Dios. people that receive the holiness of God, Nosotros que hemos recibido la santidad de Dios, we that receive the holiness of God. somos el templo de Dios. We are the temple Por of eso God. Jesús dijo, So that's what Jesus said. les conviene a ustedes. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo. It says, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Yo os digo la verdad, dice. I tell you the truth. O yo os digo la verdad. I tell you the truth. ¿Cómo dijo? What did he Yo say? les digo la verdad. I tell you the truth. A ustedes les conviene que yo me vaya. It is to your advantage that I go Es away. bueno que yo me vaya, ¿por It's qué? good that I go away. Why? Porque si no me fuera, If I don't leave, el consolador no vendría a vosotros. the helper will not come to you. Mas si me fuere, But if I depart, lo enviaré. I will send him No to les you. voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo. I will send you the Holy Spirit. Todos aquellos que creen en el perdón de los pecados, Everyone who believes that their sin was taken away, todos los que creen en que sus pecados han sido lavados, those who believe that their sin was washed, en ellos mora el Espíritu Santo. there could be the Holy Spirit. Sí, exteriormente parecemos, no parecemos un templo, ¿verdad? Externally, we don't seem like a temple. Parece que no somos un templo. It doesn't seem like we're a Todavía temple. tenemos We deseos, still have todavía desires. tenemos debilidad, We still have weaknesses. todavía tenemos esta carne, We ¿verdad? still have this Pero flesh. dentro de But nosotros inside us, está el Espíritu Santo. there is the Holy Quiere Spirit. decir It is to que say Dios desea manifestarse al mundo a través de nosotros. that God wants to manifest himself through us. Dios dijo de nosotros, Jesús dijo acerca de los salvos, God said to the saved, Jesús dijo about the saved. About- Jesucristo dijo acerca de las personas que habían recibido la salvación. Jesus said about the people that receive salvation, Dijo, ustedes son la sal del mundo, dice. you are the salt of the world. Ustedes son la luz del mundo. You are the light of the ¿Qué world. What significa? does that mean? A través de nosotros, That through us, a través de los salvos, through the saved, Dios desea manifestarse al mundo, ¿verdad? God desires to manifest Esa es la himself. manifestación de Dios. That is the manifestation El of templo de Dios the temple of God. somos nosotros. Is us. Pero si la persona dice, por ejemplo, aquí dice, For example, here, la razón por que el templo de Dios, la razón por la que por la que el pueblo de Dios construyó el tabernáculo, the reason why the people of God, the people of God built the tabernacle fue para mostrar que Dios es santo y que no puede vivir en el pecado. was to show that God is holy and cannot live Que no, no puede vivir. cannot live in Ajá. sin. O sea, Dios mostró el tabernáculo, ¿verdad? So God showed the Un tabernacle, lugar santo, a holy place, muy precioso, ¿verdad? very precious, Muy lindo, very muy beautiful, puro, ¿verdad? very pure. No había pecado allá adentro, There ¿verdad? was no sin inside. ¿Qué nos estaba mostrando Dios? What was God showing? Que Él no puede morar en un corazón donde hay pecado, That He cannot abide in sin. en un corazón donde hay pecado, He ¿verdad? cannot abide in a heart that has Pues sin. mucha gente But a lot of people va a la go iglesia to y church dicen que son pecadores, and say that they're dicen que sinners, tienen pecado and say that they y have dicen que sin, tienen el Espíritu and Santo. say that they have the Holy Eso es Spirit. una blasfemia. That is blasphemy. Eso es ridículo. That is ridiculous. ¿Cómo un Dios santo va a morar en un pecador? Can a holy God abide in a sinner's Por eso heart? Dios mostró el tabernáculo, ¿verdad? That's why God El showed the tabernacle. Tabernáculo es un lugar santísimo The tabernacle is a holy place, y es un lugar precioso, and it's es un lugar limpio, ¿verdad? a clean place. Dios mostró el tabernáculo ¿para qué? God showed the tabernacle why? Para mostrarnos que Él no puede estar donde hay pecado. That He cannot To be. show us that He cannot be where sin is. No puede habitar donde hay pecado.
He cannot show. No, No, he Dios cannot. no puede estar donde hay He pecado, ¿verdad? cannot be where a sin is. So, si tiene pecado, So if you have sin, no puede tener el Espíritu you Santo. cannot have the Holy Aunque Spirit. tenga, aunque tenga pecado de un grano de mostaza, Even though you have a sin as small as a grain, como un grano de arena, perdón, as a grain of a sand, sand, como un grano de arena, si tiene así de pecado en su corazón, if you have sin that's like a size of a grain of a sand, no puede estar Dios ahí en ese corazón. God cannot be in that heart. Pero no entiende la gente, But ¿verdad? people do not La understand. gente ridícula, They're very ridiculous, estúpida, de verdad. very stupid. ¿Cómo hacen ellos? What did they do? Ah, yo tengo pecado. No, I have sin. ¿Yo cómo voy a decir que no tengo How pecado? can I say that I don't have sin? Porque no creen en Jesús. Why don't you believe in Jesus? No, porque no creen, because they No, don't believe. because they don't believe in Por Jesus. eso dicen que tienen pecado, That's ¿verdad? why they say they have Jesús sin. es el Cordero de Dios. Jesus is the Lamb of Cuando God. Jesús murió en la cruz, When Jesus died, Él quitó todo el pecado del mundo, took ¿verdad? away the Pero sin of the world. la gente no tiene la fe. But people don't have the faith. La gente se mira a sí mismos, People look at themselves piensan que tienen que lavar sus propios pecados. and they think that they need to wash away their Es sin. imposible para nosotros lavar nuestros It's pecados. impossible for us to wash Jesús away los lavó perfectamente, ¿verdad? Jesus washed perfectly. Somos santos, We are somos justos, We are righteous. somos perfectos We are por la perfect obra de Jesús. by the work of ¿Qué Jesus. dice la gente? But what does No, people yo say? tengo pecado, No, I have sin. tengo el Espíritu Santo. I have the Holy Spirit. Mentira. Lies. Dios mostró claramente God showed clearly. Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado. God cannot be in a place where there is Dios sin. no puede vivir en un lugar donde hay pecado. God cannot live in a place where Por there is eso nos mostró, por eso nos mostró el tabernáculo. That's why he showed the Por tabernacle. eso nos mostró a Jesús. That's why he showed Jesus. Sí, ¿qué significa? What does that A mean? través de Jesús, ¿verdad? Through Jesus. Jesús es santo, Jesus is holy. Jesús es perfecto. Jesus is A perfect. través de Jesús, And through Jesus, nosotros somos perfectos. we are perfect. Y Dios God habita en nosotros. abide in us. Pero si hay una mancha de pecado, But if there is a speck of sin, aún como un grano de mostaza, de Even- arena, even if a small grain of arena, sand, sand, no puede decir no puede usted decir you cannot que say usted tiene el Espíritu Santo. that you have the Holy Spirit. Jesús lavó perfectamente nuestros pecados. Jesus perfectly washed away all our Nos sin. dejó perfectos. He made us perfect. Jesús Jesus, es el tabernáculo de Dios. tabernacle of God. Jesús Jesus, que está en nosotros. that's in us. Nosotros somos el templo de Dios. We are the temple of God. Somos el templo de Dios. We are the temple. Dios mostró su corazón God showed his heart desde el principio from the beginning hasta hoy, till now que quiere estar con nosotros. that he wants to be Pero with si hay us. pecado, But if there is sin, no se engañe. do not deceive. Don't be deceived. Don't be deceived. No se engañe. Don't be Si deceived. tiene un poquito de If you pecado, have a small amount of sin, significa que para usted that means for you, Jesús no terminó su obra Jesus didn't finish his work. y usted todavía you está en pecado. Are still in Pero sin. si Jesús terminó su obra, But if Jesus finished his work, por más que usted no lo entienda, even though you do not understand, si tiene la fe de que Jesús lavó sus if pecados, you have the faith that Jesus washed away your sin, Dios morará en su corazón. God will Abide. in your heart. Dios mandará su Espíritu Santo a su God corazón will send Y the us- Holy Spirit to your y heart, usted se convertirá en el templo de Dios. and you will become the temple of Vamos a God. orar. Let us pray. Padre Dios, muchas gracias. Dear God, thank you. Gracias por que nos permite compartir sobre el tabernáculo. Thank you for allowing us to share about the tabernacle. Permítanos que cada día podamos analizar este libro Allow us every day to analyze this book, y escrito por el pastor Oxo Park, and that is written by Pastor que es Sapar. un libro maravilloso It is an amazing book que muestra el corazón de Dios that shows the heart of God. y que muestra el deseo de Dios It shows the desire of God de estar en el templo, de estar en su templo that is in your temple y manifestarse al mundo and manifest to the world a través de nosotros, through us, a través de los justos, through the holy, through the righteous. through the righteous. Señor, le damos las gracias. Thank you, Lord. Oramos en nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Muchas gracias a todos. Thank you, Nos everyone. vemos a la próxima. We'll see you next time.